todos, hola Yari, qué Hola. gusto estar contigo compartiendo este momento, donde en este podcast vamos a abrir un espacio de conversación en donde hablaremos sobre un tema que es la Navidad, pero vamos a tocarlo más allá de la Navidad. Por ahí decía el terapeuta familiar Salvador Minuchin que un individuo es lo que es a partir de las personas que le aman. Esto quiere decir que el dolor, que aquellas situaciones no se viven de manera aislada y por supuesto que la Navidad tampoco, siendo que la Navidad representa pues alegría, felicidad, eso nos dijeron desde que éramos niños, regalos, sobre todo en esta cultura occidental, pero es verdad que no todos están viviendo la misma situación. Hay quienes están pasando por momentos complejos, momentos difíciles en los que quizás están viviendo un duelo o están pasando por una situación emocional en la que no se sienten conectados con esta emoción de felicidad, de alegría, de dicha, de dar y recibir. Y es por eso que hoy vamos a hablar de ese tema. Y que además es una época donde lo que se pone en juego es la familia, la convivencia, las ilusiones, las expectativas, ¿verdad?, de cada quien. Y creo que un punto bien importante que tenemos que tomar en cuenta para estas fechas es que, primero que nada, todo va a depender del lugar, de la cultura, de las expectativas sociales, que pues en cada lugar y en cada contexto esto va a variar. Pero además, no solo eso, sino que cada familia tiene una manera de vivir la Navidad. O sea, cada familia tiene sus propias tradiciones, sus propias expectativas, su propia manera de celebrarlo, ¿no? O sea, si ustedes hacen un recuento y lo comparan con alguna amistad o con conocidos, se van a dar cuenta de que la Navidad pues no es algo homogéneo. O sea, como que cada quien tiene sus propios rituales, sus recuerdos, sus nostalgias, sus conflictos, ¿no? Entonces yo creo que todo esto va marcando el cómo se va a vivir la Navidad. Y yo creo que es súper, súper importante que hagamos conciencia de esto, porque si no quedamos de alguna manera como que atrapados, exigidos pues en estas expectativas que muchas veces pues no se pueden cumplir porque cada familia es distinta, cada quien estamos atravesando por momentos muy diferentes de nuestra vida y cada tradición y cada forma de festejar es diferente. Entonces, si nos englobamos en un ideal social, pues muchos vamos a quedar fuera de eso, ¿no? El decir, estoy lejos de casa, mis padres no están juntos, hoy falleció un ser muy amado y no nos va a acompañar la siguiente Navidad. Es decir, hay tantas cosas que atraviesan estas fechas que, bueno, vamos a ir profundizando todo lo que se pone en juego a nivel psicológico, pero como una forma de ahora sí que de introducción, esto, que el contexto va a marcar toda la diferencia y que además ahí entra también el tema de que cada familia pues lleva sus tradiciones y lo lleva generacionalmente hablando, ¿no? Es decir, ¿qué sucede en esas generaciones, ¿no? Hablaba ya Jung del inconsciente colectivo y varios autores que han hablado pues de María Torok, de esta parte, y Nicholas Abraham, que habla del fantasma, ¿no? Es decir, ¿qué sucede que venimos arrastrando de generación en generación y que eso nos da como ciertos simbolismos y ciertas maneras de representar esas fechas, ¿no? Que al final justamente es algo colectivo, es algo familiar. Entonces, bueno, hay muchísimo de qué hablar, estamos muy entusiasmados con este tema y bueno, como un arranque, cada contexto, cada cultura y cada familia pues tiene sus propias tradiciones, ¿no? Claro. Sí, me parece muy acertado lo que comentas, porque precisamente también es en ocasiones renunciar a ese ideal, porque encontramos familias que la Navidad de repente son 70 personas y encuentras otras donde son 6 personas, ¿no? Pero que al final de cuentas, esto nosotros también es adaptarnos no a lo que creemos que debe ser, sino a lo que en este momento nuestra realidad nos da. Y es ahí donde también dentro de la terapia sistémica se habla lo que es el dolor en tiempos simbólicos. Y si hay muchas fechas, pero si hay una que es altamente simbólica, es la Navidad. Y por ahí Virginia Satir nos mencionaba que todo cambio implica una pérdida y toda pérdida implica una reorganización.
retomando esto del ideal, ¿no? A lo mejor quisieras que tu fiesta navideña fuera con todos los miembros de la familia y que todos estuvieran felices y hasta que todos tuvieran las mismas posibilidades económicas para hacer una gran celebración, ¿no? Pero precisamente en esta pérdida que menciona Virginia Satir es precisamente el decir, bueno, la pérdida de mi ideal y cómo voy a aceptar la nueva realidad y tener una reorganización. Y en esa reorganización encontrarme conmigo principalmente y saber a partir de una introspección cómo me siento en relación a la Navidad. Porque no todos, aún siendo de la misma familia, como bien dijo Yari, no todos lo vivimos igual. Hay quien no se va a conectar con estas ganas de romper la piñata o con estas ganas del brindis. Hay quien puede estar viviendo un duelo por un noviazgo. Hay quien puede estar viviendo pues la muerte de un ser querido que quizás es un amigo o algo, entonces que puede vivirlo de manera individual, ¿no? Entonces creo que esta reorganización primero tiene que ser interna para que luego se exprese de manera externa y encontremos herramientas para sobreponernos pues a aquel ideal que tenemos. Y qué importante identificar todo esto porque justamente es este juego entre lo interno y lo externo, ¿no? O sea, hablamos de la Navidad y cuando hablamos de la Navidad, pues lo que pensamos, familia, convivencia, sí, pero familia y convivencia, ¿qué implica para cada quien? Yo creo que a ello pondría la parte de cada caso, ¿no? En lo individual, que nosotras, que tú, que cada quien pueda ir pensando, bueno, ¿cuál es mi situación de vida? Como para en realidad ir teniendo una comprensión profunda de eso y no quedar atrapados en ideales, en expectativas, en el dolor, en lo que hubiera sido, en lo que quisiera que fuera. O sea, yo creo que ahí el conocimiento de esta parte del contexto, de mi historia, de cómo están mis relaciones familiares en este momento, por un lado, y por otro lado, les decía, la parte interna, cómo lo vivo yo, ¿verdad? Cómo vivo yo esos encuentros, qué significa para mí la Navidad. Siempre hay un juego interno-externo, no se puede separar, pero al final de cuentas es conocer mi contexto para no quedar ahora sí que revictimizado si estoy viviendo una situación, no sé, de violencia, de maltrato, yo qué sé, y encima tener la exigencia de tener que sentirme bien, pero también al mismo tiempo, conociendo mi historia familiar, qué cosas están pasando internamente, ¿verdad? Es decir, qué cosas necesito trabajar yo, fortalecerme, reparar, confrontar, poner límites, todo lo que implica, digamos, en la convivencia o las cosas no resueltas en la familia, duelos no resueltos, heridas no resueltas, conflictos no resueltos. Entonces yo creo que ahí, qué importante, pues conocer ahora sí que en qué punto estoy, tanto externamente como internamente, o sea, cómo están mis vínculos, cómo estoy viviendo mi convivencia y mis vínculos, qué cosas dependen de mí, qué cosas necesito trabajar yo y qué cosas de plano son el contexto y no están en mis manos y no me puedo exigir porque no es algo que yo puedo cambiar, es decir, hasta qué punto es la realidad y aceptar la realidad y hasta qué punto puedo yo mejorar esos vínculos. Claro. Y en ese sentido creo que tenemos dos vertientes muy importantes. La primera es que si una vez que yo haga esta introspección me doy cuenta que no me siento bien, que realmente para mí sería más favorable el no estar con la familia o no estar con esas personas que de repente no me siento cómodo o cómoda con ellos, entonces pues permitirme pensar en un plan alternativo que puede ser desde hacer algo más pequeño dentro de un marco donde yo me sienta cómoda, o bien hasta, ¿por qué no?, pensar en pasarlo con otra familia con quien yo me sienta que si igual no tengo el vínculo de sangre, puede hacer que me sienta más cómoda, que muchas veces recuerden que los amigos son la familia que elegimos, ¿verdad? Y la otra vertiente podría ser aquella en la que nos demos cuenta que hay muchas emociones que pueden coexistir. Y que en esta coexistencia en la cual nosotros podamos estar quizás de base tristes por alguna situación o enojados. No es que tal persona me hizo algo y estoy incómoda.
A lo mejor esa va a ser la emoción base ante esta reunión, pero también darte permiso de decir, bueno, pero me voy a dar un espacio para estar alegre, me voy a dar un espacio para divertirme y saber que estas emociones pueden cohabitar en un mismo espacio. Y pues también, si puedes o si hay un momento en el que digas, de verdad, ahorita estoy incómodo, pues a lo mejor darte un pequeño break, levantarte, irte al jardín, a lo mejor tomarte una bebida, platicar con alguien que te haga el momento más ameno y después regresar. Pero siempre recordemos que, como lo dijimos anteriormente, es no pensar que algo tiene que ser como un ideal. Si nosotros somos más fieles a lo que vamos sintiendo, pero también con la apertura de aquellos cambios que se puedan dar dentro de un mismo espacio, probablemente podamos sobrellevar estos momentos. Porque tal vez Ale pensaba que puede haber una situación que no se ha resuelto, pero que quizás sea, no sé, vamos a decir, con un integrante de la familia. Y entonces yo me voy a perder esa convivencia con toda la familia, que a lo mejor tengo una buena relación, porque tengo ese tema pendiente con ese integrante de la familia. Yo creo que ahí es donde puede valer la pena hacer como esa diferenciación y que no quede como algo desplazado, generalizado. Entonces estoy incómoda, no quiero porque mi tío, mi tía, mamá, papá, hermano, tal, y poder diferenciar. A lo mejor hay momentos donde sí es algún conflicto familiar más complejo y momentos donde es un integrante. Y también pensar, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena que yo me lo pierda y que me aísle y que me deprima y que me ponga triste? Porque no puedo, justo lo que decías, como equilibrar o aceptar que hay emociones que pueden coexistir. Esto no me tiene tan contento o tan contenta, pero puedo pasar un buen momento con las demás personas que están ahí, ¿verdad? O también, por ejemplo, como mencionas, el que puedan coexistir las emociones y también nosotros reflexionar en que no sabemos cuándo va a ser la última Navidad de alguien, ¿no? De repente, pues no todos los miembros de la familia tienen la misma salud ni la misma edad. Y si no me siento a gusto con el vecino que va a ir a la reunión, por ejemplo, pues a lo mejor eso no va a mermar el que yo pueda convivir a lo mejor la última Navidad con una abuelita o con un abuelito. Entonces, tratar de ver cómo tener también estas herramientas como para sobreponernos a instantes que puedan ser incómodos, pero que a lo mejor al final de cuentas y al siguiente día vamos a decir, qué bueno que fui, porque pude tener esta plática con mi padrino, con mi madrina, que tenía años a lo mejor que no hablaba así. Que a veces nos podemos aislar por despecho, por enojo, por una situación no resuelta, y yo creo que ahí pues es eso, ¿no? Que tanto vale la pena el que nos perdamos de ese momento de convivio por algo, pues que a lo mejor, como dices, puede ser pasajero o se puede resolver eventualmente, y puedo hacer como esa pausita de, bueno, lo resuelvo en otro momento, puedo esperar. Es decir, también ahí entra mucho la introspección, ¿no, Ale? La introspección y el sabernos como equilibrar esa parte, ¿no? Como gestionar todas esas emociones en el sentido de, se vale que esté molesto o molesta por esto, pero también puedo disfrutar con las otras personas que me quieren, y un poquito como está esto pendiente, pero no me quita el poderlo disfrutar. Es como cuando hay una discusión con alguien y dices, ahorita no es un buen momento, vamos a darnos un break, una pausita de mediodía, un par de horas, y luego lo platicamos cuando ya la cabecita esté más fría. Bueno, algo similar, poder esperar, poder diferenciar, y sobre todo que no seamos entonces los que nos perdamos ese momento lindo por causa de algo externo, ¿no? O de algo que no tiene solución, porque muchas veces también, Yari, digo, no sé si lo has escuchado en algún momento, pero que a veces
no es ni siquiera un enojo, sino son personalidades. Hay múltiples personalidades en una misma familia. Y ya lo muy trillado, ¿no? De hasta la pregunta de, ¿y para cuándo el novio? ¿Y para cuándo la boda? ¿Y para cuándo esto? Que ya sabemos que tal persona va a hacer esas preguntas que pueden ser incómodas. Pues a lo mejor también aceptarlo y decir, bueno, ya sé que esta persona es así y que va a hacer preguntas que son, pues, imprudentes, ¿verdad? Y a partir de ello, pues darle para adelante. Y ahí entra también el pensar, bueno, son sus ideales, no los míos, que muchas veces ahí en la parte de diferenciar, por eso yo hablaba mucho de externo e interno, como aprender a diferenciar, porque que alguien me lo diga me va a enojar, ya quedé enganchada, ¿no? O enganchado. Entonces yo creo que ahí sí es imposible, no somos robots, es imposible que no nos incomodemos, pero sí poder tener como esta introspección de, ok, no tiene nada que ver con mis expectativas, puedo solo escuchar y decir, bueno, gracias por la sugerencia, ¿no? Claro, pero quédatela tú, sí, así decir, exactamente. Sí, y yo creo que hay muchos temas alrededor de la Navidad, ¿no? Y así como hablamos, bueno, de todas estas temáticas, también pensar que la Navidad puede actuar como un amplificador emocional, ¿no? Como una especie de todo lo que no está resuelto, ahí se puede poner en juego, ¿no? Porque es un poquito como que, justo por la representatividad de la fecha, es como decir, viví un momento bonito y cuando en un lugar, ¿no? En una playa, y cuando voy me acuerdo. Claro. ¿No? Estas asociaciones que vamos haciendo a nivel neurológico y emocional, del recuerdo, de la memoria, de las cosas más sensibles, ¿no? Entonces lo mismo, Navidad, ¿a qué me recuerda? ¿Qué recuerdas, qué memorias me trae? ¿Es algo bonito? ¿Es algo feo? Entonces todo lo que está sin resolverse, pues ahora sí que en algunos casos lamentablemente pues puede ser amplificado. En casos donde todo va bien, pues qué lindo revivir y volver a convivir y vivir esos momentos, esa alegría, esa ilusión, esos intercambios, esos abrazos, esos besos, todo, ¿no? Pero hay momentos donde eso queda como algo triste, queda como algo incómodo o queda con una memoria que nos trae un mal recuerdo, ¿no? Lo que hablábamos de un ser que se acaba de ir. Las sillas vacías, claro. Sí, los vacíos, las pérdidas, los duelos no resueltos, hablando de los videos anteriores, que se convierten en una nostalgia, ¿no? Y eso va, bueno, cada Navidad es la nostalgia de lo vivido, de que ya no es lo mismo, o de que al momento que ese integrante se fue, pues la estructura cambió, el sistema cambió, ¿no? Es decir, se movió todo y ya no es lo mismo y entonces nos quedamos atorados en lo que era. Entonces yo creo que ahí también súper importante pues esta conciencia de todo lo que vivimos en esas fechas y de que justo es un amplificador de esas emociones, porque son épocas además muy sensibles, ¿no? Los deseos del fin de año y que ya se va a cerrar el año y la convivencia familiar y porque aunque son dos temas distintos, van de la mano, ¿no? El año nuevo. Fin de año o año nuevo, ¿no? ¿Qué cumplí en este año? ¿Qué sí hubo? ¿Qué sí tengo? ¿Qué sí tal? Y luego la espera de la llegada del año nuevo, ¿no? Exacto, en la cual se hacen balances internos. Y por qué no, hasta quizá te acuerdas de, yo dije que este año iba a ocurrir esto y pues no siempre es así. Por X o Y no se pudo, hubo eventualidades y no se dio. Y entonces al momento de tener este balance, pues te sientes también como hasta autoevaluado, ¿no? O hasta observado, ¿no? Entonces, creo que es una fecha exactamente como mencionas, cargada de simbolismos, cargada de todo esto que representa, cargada de también de lo ideal que esperamos que sea, pero también tenemos por ahí, pues, precisamente como terapeutas, también por ahí podemos dar algunas recomendaciones si estas fechas, si estos balances, si estos cierres de año no son tan fáciles. Sí, y yo creo, Ale, que es en las fechas donde más se escucha este tema de las tristezas, de las depresiones, hasta de las personas que ya no quieren seguir viviendo, porque llegan a un punto de vacío cuando ya es algo grave. Todos podemos sentir un poco de tristeza, melancolía o extrañar o querer o tal,
pero también hay casos, y justo como dices, como terapeutas, donde estos sentimientos de vacío se intensifican tanto que viene todo esto que es muy escuchado de que aumentan las tasas de suicidio, ¿no? Entonces ahí justo para poder hablar de y como integrar todas estas ideas, como bien decía Ale, o sea, las recomendaciones, yo creo que ahí bueno, algunas ya las fuimos diciendo de a poco, pero yo creo que lo primero, y tú lo mencionaste, Ale, es como permitirnos sentir conforme nuestro propio proceso, o sea, no quedar exigidos, ¿verdad? Debería de sentirme bien, pues si me estoy sintiendo mal, el debería queda como un parche, ¿no? Debería de sentirme bien porque son las fechas, es la familia, debería de estar agradecido, sí, pero si perdí hace un año a un ser que amaba, ¿cómo me voy a sentir del todo bien? Entonces se vale decir, bueno, no me siento al 100% bien, pero puedo estar ahí aunque no esté lo más contento del mundo, lo más contenta del mundo. Entonces, yo creo que una de estas sugerencias sería, permítete vivir tu propio proceso, no quedes exigido porque socialmente, no, bueno, el viaje, el arbolito, los regalos, bueno, a lo mejor lo vas a hacer sin la misma ilusión que en otros momentos, pero estás dando lo que puedes. Y si por ahí hay un tema que tú sospechas que ya se está volviendo grave, como esto que yo decía de pues casos más graves de nostalgia, de tristeza, de aislamiento, de no querer seguir pues adelante con la vida, total y absolutamente ahí entra la atención profesional. Claro, ¿no? Exactamente. Porque también recordemos que no todo mundo está integrado dentro de una familia, aunque haya nacido en una. Existen también aquellas personas que son los miembros periféricos del sistema familiar. Entonces ellos pueden decir, nadie me invitó a la cena de Navidad, no tengo con quién estar, que claro que yo creo que de los que nos están escuchando, más de uno conoce a alguien. Entonces tener también esta apertura para, bueno, a lo mejor mi familia o la familia no me va a integrar a su sistema, pero entonces cómo buscar yo los recursos que sí tengo y la red de amor que sí tengo, que muchas veces pueden ser las familias, ¿no? ¿Cuántas familias no hay que tienen a un integrante que aunque no sea familia de sangre, pues en ese momento es bienvenido y bien recibido? Qué importante esto que dices, Ale, porque me quedé un poco pensando en esto de que muchas veces nuestro propio narcisismo o nuestro ego, para decirlo de una manera más sencilla, no nos permite un poco como invitarnos nosotros, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que es bien importante cuando trabajamos en nosotros mismos no actuar desde el dolor y desde el despecho y desde el si no me invitan no quiero ir o no, mejor yo solo, yo sola. Volvemos al tema de las heridas y de la importancia de la introspección y bueno, en muchos casos de la terapia, porque si no me amo y me invito yo, o sea, a lo mejor el otro ni se entera que yo quería estar ahí. Claro, ¿no? Y si yo digo, o que te invitan, porque también ocurre que invitas a esa persona, que el vecino que quizá va a estar solo, y el vecino te dice que no, pero te dice que no por no quiero incomodar, por no tener esta apertura, ¿no? Entonces, o no quedar expuesto, como yo no tengo con quién, pues me están adoptando, ¿no? Pero a veces pues las personas sí lo hacen con amor, ¿no? Claro, exactamente. Y fíjate que ahorita que dijiste la palabra expuesto, recordé también la importancia que podemos darle a no vernos o no exponernos a situaciones que en esta cena de Navidad o en esta festividad también nos pueda poner al relieve con personas que ya sabemos que hay algún problema de antemano. Entonces, ¿cómo? Una de las recomendaciones es no exponerse. O sea, si ya sabes que esa persona y tú tienen una rencilla o que va a buscar cómo decir el comentario así como que pasivo-agresivo, entonces lo que se puede hacer es, una de las recomendaciones muy valiosas es no exponerte, o sea, como si saludar políticamente correcto, buenas noches, qué gusto estar aquí, con permiso, y tratar de irte con alguien con quien te sientas más cómodo, cómoda, ¿no? Cuidarte, porque a veces, ¿qué pasa? Quedamos como comprometidos a estar ahí, ya me dijo, me habló, tengo que estar aquí, tengo que responder. No, primero el cuidado propio. Yo creo que el amor propio y el cuidado propio, que no significa alejarte de todo el mundo o entonces ya nadie me puede hablar, no, pero sí significa detectar cuando alguien es hostil
y que genuinamente hiere, y no nada más me hiere a mí, y esa persona, ella hiere. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me voy a poner ahí? No, mejor me preparo con esa fortaleza de ya sé lo que puede venir, y, bueno, sí, fulanito, fulanita, todo bien, gracias, ajá, un abracito, tal, y me voy y convivo con las personas que amo. Yo sé que hay veces que eso es más fácil que otras, dependiendo de qué estemos hablando, cada contexto es diferente, pero pues hay momentos donde es eso, es un integrante con el que hay un conflicto, ¿no? Y ahí, bueno, entra lo de pues, no sentirnos presionados ni comprometidos ni expuestos, podemos simplemente así, ¿no? Con permisito, y me pongo y platico con alguien que sé que me cuida, sé que me ama y sé que hay un vínculo bonito, ¿no? Y que me recibe bien. Y que me respeta y lo respeto. Sí. Y bueno, pues con esto cerrar el tema, esperemos que les haya ayudado. Obviamente si tienen alguna duda, algún comentario, anímense a escribirnos ahí en las redes sociales. Como siempre les decimos, síganos, ahí están los datos pues de nuestras redes sociales de Instagram, de YouTube, de TikTok, y bueno, cualquier cosa, comentario, sugerencia, siéntense con la confianza. Claro, y vivan unas fiestas congruentes con su sentir. Aquí hablamos de psicología en confianza. Hasta luego.